Trabajar el turno de noche en un restaurante durante las vacaciones nunca fue parte del plan. Como la mayoría de los trabajos en la industria de servicios, se suponía que era algo temporal, solo lo suficiente para cubrir el alquiler y las facturas hasta que encontrara algo mejor. Pero, de alguna manera, me quedé atrapada en la rutina, trabajando hasta el cierre casi todas las noches. Tenía 22 años. No me importaba demasiado. Las propinas eran decentes y el lugar estaba tranquilo a altas horas de la noche. Me daba tiempo para pensar, tiempo para planear mi próximo paso. Sin embargo, trabajar hasta tan tarde tiene sus propios riesgos. Una noche, justo antes de Navidad, aprendí de la manera difícil que no todos los que entran por esas puertas solo buscan una comida caliente. Comenzó como cualquier otra noche de turno de cierre. El restaurante estaba tranquilo, solo unos pocos clientes dispersos en las mesas. La mayoría de la gente ya se había ido a casa para las fiestas, así que era el goteo habitual de rezagados, familias de paso, un par de camioneros y el ocasional viajero solitario en busca de un bocado. Para las 10:30 de la noche, el lugar estaba casi vacío, excepto por una mesa de 4 hombres que habían llegado unos 30 minutos antes del cierre. Parecían rudos, todos vestidos con ropa de trabajo gastada, con rostros curtidos y una dureza en los ojos que me puso un poco nerviosa. Pero no parecían amenazantes, solo un poco ruidosos, un poco demasiado entusiastas. El líder del grupo, un hombre corpulento con barba descuidada y una chaqueta de cuero desgastada, parecía particularmente interesado en mí. Me miraba fijamente cada vez que pasaba, haciendo comentarios que al principio parecían inofensivos, como cumplidos casuales. Pero a medida que avanzaba la noche, sus palabras se volvieron menos juguetonas y más inapropiadas. «Oye, cariño, ¿por qué no me traes un poco de azúcar extra con ese café?», decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Apuesto a que recibes mucha atención aquí, ¿eh? Debes volver locos a los chicos». Forzaba una sonrisa, desestimándolo como parte del trabajo. No era la primera vez que lidiaba con clientes así. No era raro que la gente se pusiera un poco cariñosa después de unas copas, y siempre y cuando se mantuvieran al otro lado de la mesa, podía manejarlo. Pero había algo en la forma en que me miraba, la forma en que sus ojos me seguían por el restaurante, lo que me ponía la piel de gallina. Alrededor de las 10:45, los hombres pidieron otra ronda de bebidas. Miré el reloj y suspiré. Faltaban 15 minutos para cerrar y ya estaba ansiosa por irme. Pero la cocina estaba cerrada y lo único que quedaba era limpiar y esperar a que terminaran. Les llevé sus bebidas, tratando de mantener la interacción breve, pero el hombre de la chaqueta de cuero no se dejaba disuadir. «¿Por qué tan callada, cariño? No eres tímida, ¿verdad?», dijo. Su sonrisa se ensanchó mientras cogía su bebida. «Vamos, siéntate con nosotros un rato. Pareces necesitar compañía». «No puedo», dije, forzando una sonrisa educada. «Tengo mucho que limpiar». Se reclinó en su silla, sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Somos los únicos aquí, al jefe no le importará si te sientas con nosotros un rato, ¿verdad?». Los otros hombres rieron, un sonido bajo y cómplice. Sentí que mi estómago se encogía, mi corazón latía un poco más rápido. No quería causar una escena, no quería avivar la situación, así que me reí, inventé una excusa sobre tener que terminar de limpiar y me alejé. Pero pude sentir sus ojos en mi espalda todo el tiempo. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, estaba más que lista para que se fueran. Habían terminado sus bebidas, yo había limpiado su mesa, pero no se movían. Simplemente se quedaron allí sentados, hablando en voz alta entre ellos, mirándome cada pocos minutos. El hombre de la chaqueta de cuero se levantó y se acercó a la barra, inclinándose hacia adelante, con una sonrisa depredadora en su rostro. «¿Cuáles son tus planes para esta noche?», preguntó, su voz suave y casual, como si estuviéramos compartiendo una broma privada. «Deberías venir a pasar el rato con nosotros. Solo estamos de paso, pero nos vendría bien la compañía».
Sentí una oleada de miedo en la boca del estómago. Lo siento, tengo que irme a casa después de esto, dije, manteniendo mi voz firme. Él no se movió, simplemente se quedó allí apoyado en la barra, con los ojos fijos en mí. ¿A casa, ¿Sola? La pregunta quedó en el aire un momento demasiado largo, haciéndome sentir expuesta, vulnerable. Me obligué a reír de nuevo, tratando de sacudirme la inquietud. Sí, mi gato me espera. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Un gato. ¡Qué lástima! Pensé que podrías tener planes más emocionantes. No respondí. Mis manos temblaban mientras limpiaba la barra, tratando de parecer ocupada, tratando de evitar el contacto visual. Finalmente, el resto del grupo se levantó, arrojando algunos billetes arrugados sobre la mesa. Se rieron y bromearon entre ellos mientras se dirigían a la puerta, pero el hombre de la chaqueta de cuero se quedó atrás, deteniéndose por un momento más. «Te vemos luego, cariño», dijo, su voz baja, más una amenaza velada que una despedida. Eché el cerrojo tan pronto como salieron, mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. Me dije a mí misma que había terminado, que solo eran un grupo de borrachos traspasando los límites. No era la primera vez y no sería la última. Pero mientras apagaba las luces y cogía mi abrigo, no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. El restaurante estaba en silencio ahora, el único sonido era el zumbido del refrigerador en la cocina. Cogí mis llaves y salí por la puerta trasera. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Mi coche estaba estacionado en el pequeño estacionamiento para empleados detrás del edificio, las farolas proyectaban largas y oscuras sombras sobre el asfalto. Fue entonces cuando lo vi. El hombre de la chaqueta de cuero estaba allí de pie junto a mi coche, apoyado en la puerta del lado del conductor, como si me hubiera estado esperando. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, el pánico se apoderó de mi garganta cuando me di cuenta de que estaba completamente sola con él. «Oye», dijo, su voz sonaba casual, pero había un trasfondo amenazante en su tono. «Pensé que te esperaría. Pensé que podríamos tener esa pequeña charla de la que estabas demasiado ocupada antes». No supe qué decir. Mi mente corría, tratando de encontrar una salida a esta situación sin que las cosas se pusieran feas. «Estoy realmente cansada», dije, mi voz temblaba a pesar de mis intentos por mantener la calma. «Solo quiero irme a casa». Se apartó del coche, dando un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. «Vamos, no seas así. Solo estoy tratando de ser amable». Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies parecían estar clavados en el suelo. Estaba demasiado cerca, demasiado seguro de sí mismo, su postura relajada pero amenazante. Podía sentir la adrenalina recorriendo mi cuerpo, mi pulso se aceleró cuando dio otro paso hacia mí. «No tienes que tener miedo», dijo, su voz era suave ahora, como si estuviera tratando de calmar a un animal asustado. «Solo quiero hablar». Di un paso atrás instintivamente, mi mano se cerró alrededor de mis llaves, agarrándolas como un arma. «Por favor, solo vete», dije, mi voz era más firme ahora, aunque el temblor aún la delataba. «No quiero ningún problema». Su sonrisa se desvaneció y algo brilló en sus ojos, algo duro e implacable. «Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser», dijo, su tono se volvió frío y duro. «Estoy tratando de ser amable». Fue entonces cuando rompí. No pensé, solo reaccioné. Levanté la mano y le lancé mis llaves, la punta afilada arañando su mejilla. Se tambaleó hacia atrás, sorprendido, su mano fue a su rostro con sorpresa. Antes de que pudiera recuperarse, corrí hacia mi coche. Forcejeé con la cerradura, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Lo escuché viniendo hacia mí, sus pasos rápidos y llenos de rabia, pero logré abrir la puerta justo a tiempo. Me lancé al asiento del conductor, cerré la puerta y eché el pestillo tan rápido como pude.
Lo escuché golpear el cristal de mi ventana, su rostro estaba contorsionado por la ira, sus ojos ardían con furia. «Abre esta puerta», exigió, su voz amortiguada por el cristal. Lo ignoré. Arranqué el motor y salí disparada del estacionamiento, sin detenerme hasta que estuve a mitad de camino a casa. La carretera era un borrón a través de mis ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, presenté un informe policial, pero el hombre nunca fue encontrado. No sabía su nombre, no sabía de dónde era, solo la imagen de su rostro retorcido por la ira grabada en mi mente. Durante semanas, no pude evitar la sensación de que todavía estaba ahí fuera, esperando otra oportunidad. Dejé de hacer los turnos de cierre después de eso, optando por los turnos de día cuando había más gente alrededor. Pero, cada vez que cerraba el restaurante por la noche, sentía la misma punzada de miedo, la misma sensación de hundimiento en la boca del estómago. No sé lo que quería esa noche, pero sé que no era solo una conversación. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos cuando se dio cuenta de que no iba a ser una presa fácil. A veces, sobrevivir no se trata solo de correr, se trata de defenderse. Y en ese momento, supe que no tenía otra opción. Viajar sola siempre fue un sueño anhelado. Por años me imaginé recorriendo calles desconocidas, degustando sabores exóticos y conectando con almas aventureras. La emoción me desbordaba cuando finalmente reservé mi viaje a Costa Rica. Meses de ahorro y planificación meticulosa se materializaron en un itinerario de ensueño, caminatas por la exuberante selva tropical, días de descanso en paradisíacas playas y tiempo libre para simplemente ser. Era la aventura de mi vida, o al menos eso creía hasta que aterricé. Los primeros 2 días fueron mágicos. Mi hogar temporal, un pequeño Airbnb en un apacible pueblo costero, emanaba la tranquilidad que anhelaba. El aroma a salitre impregnaba el aire, y la hospitalidad de la gente rivalizaba con la calidez del clima. Mis días transcurrían entre la exploración matutina, la relajación vespertina en la playa y las deliciosas cenas en restaurantes locales. Todo era perfecto, pero la perfección, como aprendí, es efímera. Era mi 5ª noche en Costa Rica. Mis músculos clamaban por descanso tras una larga caminata por un parque nacional cercano, y mi piel bronceada ansiaba la caricia de la brisa nocturna. Encontré refugio en un pequeño restaurante, un tesoro escondido en una calle lateral, de esos que solo se descubren por casualidad o por designio del destino. Un ambiente tranquilo y acogedor me envolvió con música suave y el tentador aroma a pescado a la parrilla. Elegí una mesa al fondo, junto a una ventana abierta que me permitía disfrutar de la suave brisa. El lugar no estaba concurrido, solo un par de lugareños conversando animadamente en la barra, algunos turistas dispersos y un hombre solitario unas mesas más allá. No le di mucha importancia al principio, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y rostro curtido por el sol, vestido con la informalidad propia de un turista. Nada fuera de lo común, excepto por la persistencia de su mirada. La atención masculina no me era ajena, especialmente viajando sola. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo a la curiosidad pasajera de un extraño. Sin embargo, su mirada se volvió cada vez más frecuente e intensa, cargada de una fijeza inquietante. Intenté concentrarme en mi comida, en mi teléfono, en cualquier cosa que evitara el contacto visual, pero la inquietud se había instalado en mi pecho. Minutos después, lo vi levantarse y caminar hacia mí. Mi corazón se encogió, una mezcla de irritación y nerviosismo me invadió. ¿Te importa si me siento?, preguntó con un marcado acento extranjero. No quería ser descortés, así que accedí a regañadientes, esperando que la interacción fuera breve. No pude evitar notar que estás sola, dijo, sin apartar su intensa mirada de mí. ¿De dónde eres? De California, respondí, esforzándome por sonar amable pero distante. Solo estoy de visita por unos días. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Estás lejos de casa, dijo, inclinándose hacia mí. Viajar sola puede ser peligroso.
La forma en que lo dijo, como una advertencia velada, me erizó la piel. He estado bien hasta ahora, respondí, forzando una sonrisa. Costa Rica ha sido maravillosa. Deberías tener cuidado, insistió, su sonrisa se ensanchó, pero su mirada seguía fría. No todos tienen buenas intenciones. Asentí, sin saber qué decir. Mi instinto me gritaba que me alejara, pero no quería ser grosera. Terminé mi copa de vino y me levanté, intentando mantener la compostura. Fue un placer conversar, pero debo levantarme temprano mañana, dije, tomando mi bolso. Él se levantó también, con una rapidez que me inquietó. Te acompaño, ofreció. Estas calles pueden ser confusas de noche. No, gracias, me negué, sintiendo que mi pulso se aceleraba. Estoy bien sola. Se quedó ahí un momento, observándome con ojos oscuros e ilegibles. Finalmente, se hizo a un lado. Nos vemos, dijo mientras me alejaba. Salí del restaurante con una sensación incómoda. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras caminaba de regreso a mi alojamiento. Las calles estaban desiertas, y el aire fresco de la noche no lograba calmar la creciente ansiedad en mi pecho. Aceleré el paso, escaneando las sombras con la mirada, aunque me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Al doblar la esquina hacia mi Airbnb, escuché pasos detrás de mí. Al principio eran débiles, casi imperceptibles, pero se fueron acercando con cada paso que daba. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos estaban frías y húmedas. Lancé una mirada por encima del hombro. Era él. El hombre del restaurante me estaba siguiendo. El miedo me paralizó por un segundo, antes de que la adrenalina me impulsara hacia adelante. Corrí hacia mi Airbnb, mis dedos temblorosos buscaban las llaves en mi bolso. Sus pasos no cesaban, cada vez más cerca. Logré abrir la puerta y entré de golpe, cerrándola con llave tras de mí. Mi espalda se apoyó en la madera, mi cuerpo temblaba mientras escuchaba, esperando oír sus pasos alejarse. Solo había un silencio denso. Permanecí inmóvil durante minutos, demasiado aterrada para moverme. La sensación de que él seguía ahí fuera, esperándome, era abrumadora. Finalmente, me armé de valor para asomarme por la ventana. La calle estaba vacía. Suspiré, intentando convencerme de que solo había sido una desafortunada coincidencia, que mi imaginación había exagerado la situación. Revisé las cerraduras de la puerta 2 veces antes de meterme en la cama, con la esperanza de que el sueño me brindara el descanso que tanto necesitaba. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Las horas se sucedían mientras revivía el encuentro en el restaurante, la persecución, su mirada penetrante. Un leve sonido me sacó de mis pensamientos. Un golpe suave, proveniente de la ventana. Mi corazón se detuvo. El sonido se repitió, cada vez más fuerte, más insistente. Un miedo visceral me recorrió el cuerpo. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana, conteniendo la respiración. No quería mirar, pero una fuerza invisible me obligaba a hacerlo. Descorrí la cortina lo suficiente para ver a través del cristal. Ahí estaba. Su rostro a centímetros del vidrio, su aliento empañaba la superficie. Sus ojos, desorbitados, reflejaban una oscuridad perturbadora. Sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que me heló la sangre. Retrocedí tambaleante. Él estaba ahí afuera, observándome. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencia. Mi voz era apenas un susurro al explicar la situación, rogándoles que enviaran a alguien lo antes posible. Lo escuché golpear la ventana de nuevo, con más fuerza, como si intentara romperla. Los minutos se hicieron eternos hasta que el sonido de las sirenas rompió el silencio. Los golpes cesaron, y corrí hacia la ventana. Él había desaparecido. La policía llegó justo cuando él se desvanecía en la oscuridad. Buscaron por la zona, pero ya no había rastro de él.
Les di una descripción, les conté sobre el restaurante, sobre la persecución, pero no parecieron optimistas. Probablemente sea un vagabundo, dijo uno de los oficiales. Aparecen y desaparecen. Es importante ser precavida, especialmente viajando sola. Me ofrecieron enviar una patrulla para vigilar la casa durante la noche, pero no pude pegar ojo. La imagen de su rostro pegado a mi ventana me atormentaba cada vez que cerraba los ojos. 2 días después, abandoné Costa Rica, acortando mi viaje. No podía quedarme allí, no después de lo que había sucedido. Han pasado meses desde entonces, pero el miedo persiste. Cada vez que salgo, me sorprendo mirando por encima del hombro, escudriñando los rostros en busca del suyo. Aprendí que la seguridad puede ser ilusoria, que no importa cuánto te esfuerces por protegerte, siempre hay peligros acechando. La experiencia, aunque aterradora, me enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la intuición, la vulnerabilidad y la resiliencia del espíritu humano. Antes de que la oscuridad se apoderara de ella, era un recuerdo reconfortante. El tipo de lugar que esperarías encontrar en un pueblo pequeño, nuestro restaurante se alzaba cerca de la carretera, un poco alejado del bullicio de la autopista. A los 19 años, recién salida del instituto, su rutina me resultaba familiar, cada día se desarrollaba con una previsibilidad reconfortante. Los clientes habituales, los amables intercambios, e incluso el leve brillo de la grasa en las viejas mesas de la cabina se sumaban a su encanto nostálgico. Era el verano después de la graduación, y mi trabajo como camarera era más una pausa que un ajetreo, un medio para ahorrar para la universidad mientras pasaba los días en una bruma de café recién hecho y charlas triviales. Todo cambió con la llegada de Adrián. Apareciendo varias veces a la semana, no era diferente de nuestros otros clientes habituales al principio. De 20 y tantos años, tranquilo e inofensivo, gravitaba hacia la misma mesa junto a la ventana, su pedido nunca cambiaba, café y un sándwich. Las semanas se convirtieron en un mes, y sus silenciosas visitas se convirtieron en una parte tan familiar de mi rutina como el tintineo de la campana sobre la puerta. Un cambio sutil en su comportamiento, sin embargo, destrozó esa familiaridad. Lo que comenzaron como breves intercambios se convirtieron en conversaciones prolongadas en las que Adrián dirigía nuestra interacción. Sus preguntas, aunque parecían inocentes al principio, comenzaron a tomar un cariz personal. Recuerdo haber desviado su comentario sobre mi uniforme, el que me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Una leve sensación de inquietud se apoderó de mí cuando su mirada se demoró un poco más de lo necesario. Traté de racionalizar su creciente interés, descartándolo como la soledad de un habitual hambriento de conversación. Pero, con cada visita, su presencia se sentía más pesada, sus preguntas más intrusivas. ¿Tenía novio? ¿Dónde me gustaba pasar el rato? ¿Vivía lejos? Sus preguntas colgaban en el aire entre nosotros, cada sílaba cargada de una intensidad que desmentía su tono casual. La inquietud se convirtió en un miedo frío cuando me di cuenta de que se quedaba en el estacionamiento mucho después de haber terminado su comida. De pie al otro lado de la calle, su mirada se posaba en el restaurante, y aunque una sonrisa adornaba su rostro cada vez que nuestros ojos se encontraban, ya no transmitía calidez. Había un peso calculador en su mirada, una intensidad posesiva que me hacía sentir atrapada, como una presa atrapada en la mirada de un depredador. Entonces, llegó el martes por la tarde en que la delgada línea de la pretensión se rompió por completo. El restaurante estaba inusualmente tranquilo, la calma después del ajetreo de la hora del almuerzo. Estaba limpiando mesas cuando vi a Adrián en su lugar habitual, su mirada fija en mí con una intensidad inquebrantable que me hizo detenerme en seco. Al acercarme a su mesa, él, como de la nada, deslizó un pequeño papel doblado por la superficie. «Esto es para ti», dijo, su voz era suave como la seda, pero la sonrisa que se extendía por sus labios. «Pensé que te gustaría». Un nudo de aprensión se formó en mi estómago, pero la curiosidad se impuso a mi creciente miedo. Tomé el papel y lo desdoblé,
el mundo que me rodeaba se desvaneció mientras la sangre se me escapaba de la cara. Era una foto mía, tomada a través de la ventana del restaurante. Allí estaba yo, ajena a la lente que me capturaba, mi rutina diaria transformada en algo inquietante y voyerista. Pensé que eras linda, dijo Adrián, ajeno al temblor de mis manos y al terror que me subía por la garganta. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, mi propia voz me sonó extraña y distante mientras balbuceaba una respuesta. Metiendo la foto en el bolsillo de mi delantal, me excusé y me apresuré a volver a la relativa seguridad de la trastienda. El delgado trozo de papel quemaba un agujero en mi bolsillo, una prueba constante de su mirada atenta, la sensación de sus ojos en mi espalda demasiado real, demasiado visceral. Armándome de valor, le conté a mi gerente lo sucedido. Para mi decepción, su reacción fue de resignación indiferente. Si no te ha amenazado, no hay mucho que podamos hacer. Solo mantén los ojos abiertos, cariño. Probablemente solo sea un bicho raro inofensivo. Pero no era inofensivo. Yo lo sabía con cada célula de mi ser. Este no era un comportamiento normal, no era una simple admiración inofensiva. Era la escalada escalofriante de una obsesión, una que prometía algo mucho más siniestro. Mis peores miedos se confirmaron unos días después cuando encontré otra foto, esta vez metida debajo del limpiaparabrisas de mi coche. La imagen me mostraba caminando hacia mi coche después del trabajo, la toma desde una distancia que implicaba que me había estado siguiendo, observando desde las sombras. Un miedo paralizante, como el hielo en mis venas, se apoderó de mí. Ya no se limitaba al santuario del restaurante, había traspasado a mi vida, contaminando mi sentido de seguridad y privacidad. Las noches se convirtieron en un tormento de miedo y ansiedad. El sueño me eludió, reemplazado por el espectro constante de Adrián acechando en los bordes de mis pensamientos. Cada crujido de la casa, cada coche que pasaba enviaba una descarga de adrenalina a través de mi sistema. La policía pareció igualmente inútil, su respuesta fue frustrantemente similar a la de mi gerente. Sin una amenaza directa, mis manos estaban atadas. Con cada día que pasaba, las fotos se volvían más atrevidas, la ubicación de su entrega más intrusiva, una crónica de mis movimientos, una horca tejida con miedo y obsesión. La culminación fue una nota, entregada en un sobre normal y corriente, con mi nombre escrito en una letra inquietantemente familiar. Sé dónde vives, decía. No se necesitaron más explicaciones. Se había acabado el juego del gato y el ratón. Había cruzado la línea, y un escalofrío de puro terror me recorrió la espalda al darme cuenta de hasta dónde había llegado su fijación. Esta vez, la policía se tomó en serio mis súplicas, el miedo palpable en mi voz, la evidencia tangible de su acosador demasiado convincente para ignorarla. Se presentó una orden de alejamiento, su papel oficial me proporcionó un mínimo consuelo. Dejé mi trabajo en el restaurante, la familiar comodidad del lugar ahora empañada por el recuerdo de su mirada fija y sus atenciones no deseadas. Pero el miedo persistió, una presencia constante en mi vida. La simple acción de aventurarme afuera se convirtió en una experiencia angustiosa, mi cabeza girando en cada esquina, mi corazón latiendo con fuerza ante la visión de un extraño. El daño ya estaba hecho, grabado en los anales de mi psique. Nunca volví a ver a Adrián, pero su recuerdo persiste como una sombra. Me mudé, con la esperanza de dejar atrás el miedo paralizante que había impregnado mi vida. La experiencia me dejó marcada, despojada de mi sensación de seguridad e inocencia. Las secuelas de ese verano permanecen, una inquietante comprensión de que los monstruos no acechan en las sombras, caminan entre nosotros, disfrazados de lo cotidiano, sus deseos ocultos se esconden a plena vista hasta que es demasiado tarde. Y así, queridos oyentes, al disfrutar de sus comidas y participar en conversaciones triviales, recuerden que incluso los lugares más inocuos pueden albergar secretos oscuros. Mantengan los ojos abiertos, confíen en sus instintos y nunca den por sentada su seguridad. Porque el peligro puede estar al acecho donde menos lo esperes, y la persona sentada al otro lado del mostrador puede no ser quien dice ser.